Hola a todos, hoy nos encontramos en un nuevo programa de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy interesante y es el papel del maestro y la epilepsia. Y no solamente el papel del maestro, sino las instituciones educativas en la vida de una persona o un alumno en condición de epilepsia. Hoy queremos contarles que, como es sabido, una crisis convulsiva se puede presentar en cualquier momento de nuestra vida. Y uno de ellos es en la niñez o más bien cuando estamos en el transcurso de el colegio, la universidad, en esa vida estudiantil. Y queremos rescatar la importancia que tiene el acompañamiento no solo del maestro, sino de la institución educativa alrededor de una persona o de un alumno, lo vamos a decir hoy, que tiene condición de epilepsia. Aquí queremos resaltar que en la niñez, por ejemplo, encontramos algo que se llaman ausencias, que de pronto son las crisis que se pueden evidenciar en los niños. Y aquí es muy importante que la institución educativa, que los docentes y el cuerpo colegiado conozcan de la situación que tiene el niño. Si tenemos un niño en casa, tenemos un hijo que tiene condición de epilepsia, es importante que el colegio sepa de esta situación. ¿Para qué? Para que el maestro o el docente que esté a cargo de él sepa su condición y sepa auxiliarlo en caso de una crisis e identificar cuándo puede estar o cuándo le puede dar una crisis y poder auxiliarlo. Tengamos en cuenta que no solo es importante que el docente sea el que se capacite, sino también sus compañeros de clase. Pues él puede estar en un descanso, en un recreo o en una actividad grupal donde el docente muchas veces puede estar ausente y serán los mismos compañeros de estudio los que de pronto deban auxiliarlos. Aquí es importante hablar un poquito de las ausencias. A veces vemos que el niño se queda mirando un punto fijo y de pronto lo podemos pasar por elevado o despistado. Y no es que el niño no esté prestando atención, sino que está dándole una crisis convulsiva. De pronto los profesores, por el desconocimiento, pueden decir que el niño no presta atención, que el niño tiene problemas para el colegio. Y no es eso, él puede estar sufriendo en ese momento de una crisis convulsiva. Entonces es importante que los padres se empoderen de esta condición y hablen con las directivas del colegio y les expliquen la situación que tiene el niño. El primero que se debe empoderar son los padres y el mismo estudiante, porque es a él al que le va a tocar enfrentar en su colegio, en su entorno, las crisis que se le puedan presentar. Aquí hablamos de pronto de unas crisis de ausencias que de pronto no son muy notorias, que simplemente el niño se queda mirando un punto fijo y la crisis puede pasar y de pronto las consecuencias o lo que va a sentir después no es mayor cosa. Puede ser un dolor de cabeza, un mareo, pero puede también darse la crisis que es la tónico-clónica, esa que conocemos todas, donde el cuerpo se estremece, donde hay un temblor de todo el cuerpo y que de pronto es esa a la que más de pronto temor emocional, social le tenemos miedo, porque esa es la que tenemos que enfrentar delante de nuestros compañeros de clase, docentes y todo el cuerpo colegiado. Por eso es importante identificar algunas veces a qué va asociada estas crisis. Entonces, ¿a qué va asociada? A movimientos bruscos e involuntarios de nuestro cuerpo, a la mirada perdida, a movimientos de la cabeza que no tienen sentido, a que el niño puede estar alzando los brazos sin tener un sentido propio de lo que está haciendo, al parpadeo continuo de los ojos. Y todas estas señales pueden despertar en el docente que algo está pasando, que el niño no está concentrado como comúnmente lo debe hacer. Entonces es importante aprender a identificar y a que el maestro de pronto se culturice un poco, estudie un poco si en su salón de clases tiene un niño con esta condición. Es bueno que el maestro mismo
con ayuda de pronto en muchas instituciones encontramos enfermeras o encontramos un médico, se orienten y sean capaces de identificar estos signos, podríamos hablar de unos signos, para que lo puedan ayudar. Asimismo, también encontramos la importancia de que el niño, después de una crisis convulsiva, sea de ausencias o sea una crisis tónico-clónica donde movió todo su cuerpo, donde de pronto pudo tener una pérdida de esfínter, donde vuelve aturdido de la crisis convulsiva, tenga el apoyo no solo de la maestra o del docente, sino de todos sus compañeros. Entonces aquí es importante que el apoyo de ellos, él sienta compañía, sienta protección, hablarle despacio, guiarlo, porque muchas veces cuando vuelven de la crisis no son conscientes de lo que pasó, entonces vuelven en un estado de confusión que ni él mismo lo va a poder entender. Entonces ahí lo importante es que hasta que recobre el conocimiento, él se sienta acompañado y guiado por sus compañeros y pues por la institución. Si la crisis se presenta obviamente muy larga, es importante pues entonces ahí sí llamar a una ambulancia, mirar los mecanismos que tenga el colegio para ayudar a este niño, ¿cierto? Muchas veces los niños después de estos ataques pues no quieren volver al colegio, no quieren estudiar, se sienten aislados, se sienten solos, sienten vergüenza, sienten pena por lo que puedan pensar sus compañeros, los mismos docentes. Es importante acá resaltar el acompañamiento de la institución en general. Cuando me refiero a la institución, me refiero al psicólogo que tenga el colegio, al trabajador social que tenga el colegio y a todos esos profesionales que acompañan pues la vida educativa de una persona. Es allí donde los padres deben también empoderar al niño para que siga asistiendo a sus clases. Es sabido que muchas veces por las mismas crisis afectan el aprendizaje de los niños. Entonces es aquí donde se necesita que el colegio acompañe aún más el proceso de este niño. ¿Por qué? Porque si el niño de pronto empieza a ver dificultades en el aprendizaje, entonces él va a tener que tener un acompañamiento un poco más personalizado, ¿sí? Va a tener que de pronto tener tareas en casa o unos refuerzos, y que la institución está obligada hoy en día a brindar ese acompañamiento. Estamos en la era de la inclusión, estamos en la era donde no podemos excluir a ninguna persona por la condición que sea de ningún colegio. Entonces, la invitación es a que si tenemos en colegios, en instituciones educativas, a un niño con estas características, o quizás más, porque pueden haber más, entonces empoderar al colegio, hablar de pronto con el médico que tengan en el colegio o con una fundación o con especialistas a que les enseñen el manejo que se debe dar desde la parte escolar. Pues la parte escolar es primaria en la vida de una persona. Todos tenemos derecho a la educación, y el hecho de que tengamos una condición o que nuestro hijo, nuestro estudiante, dirigido esto de pronto más a los docentes, tenga esta condición, no quiere decir que el niño no tenga los mismos derechos de terminar sus estudios. Si, por ejemplo, se presenta una crisis en un salón de clases, que es esta que puede haber una caída, la que llamamos tónico-clónica, es importante que los mismos alumnos o el mismo compañero que está frecuentemente al lado del niño sepa cómo reaccionar. Obviamente se va a educar a todo el salón, pero de pronto ese compañerito con el que él más frecuenta debe saber qué puede hacer en caso de que le dé una crisis. Entonces ahí es donde recurrimos como a los primeros auxilios que de pronto en videos anteriores los hemos repetido, y es en el salón de clase contamos con chaquetas, ¿cierto? Entonces que su cabeza no se golpee, podemos colocar una chaqueta, un maletín, aflojarle un poco
la ropa para que respire mejor, voltearlo a un lado, ya que por su respiración puede ahogarse por la misma saliva. Entonces, aprender estos tips, ¿sí?, para que le podamos dar como una mejor ayuda, retirar todo con lo que él se pueda golpear, pupitres, bueno, todo lo que podamos evitar que la persona en medio de su crisis pueda tener pues como un golpe. Hay casos donde los niños pueden dar gritos, pueden perder el control de esfínteres, y al verse expuestos, ¿sí?, ante sus amigos y compañeros, lo más importante es prestar o mostrar la solidaridad ante ese compañero que está viviendo ese momento, ¿cierto? Ese momento que no es fácil para él, que no es fácil para los compañeros, tampoco para el maestro y para los docentes. Se presenta que estos niños manejan una baja autoestima debido a las crisis recurrentes en el colegio. Entonces es ahí donde se necesita de pronto el apoyo como del psicólogo del colegio, que tenga una terapia constante con él para que lo ayude no solamente a evolucionar en su parte estudiantil, sino en su parte profesional. Cómo afrontar una crisis delante de un salón de clases. Me dio una crisis, es algo de lo que yo sufro, es una condición con la que o vine con ella de nacimiento o se desarrolló en el tiempo. Entonces es importante que el psicólogo empodere al niño de que el hecho de que me dé una crisis estando en un salón de clase, estando en una clase, no quiere decir que no haya un manejo adecuado, tanto de los compañeros como del docente, como del niño y del cuerpo colegiado. Aquí es donde también debemos invitar, pues ayudar a las personas, ¿cierto? ¿Cómo ayudar a que los niños entiendan o los compañeros de clases entiendan esto? Entonces ahí es donde el colegio debe capacitarse para afrontar esta situación. Entonces hay que enseñarles a los otros compañeros del salón qué hacer para que le hagamos de pronto una vida más amable, ¿sí?, y más fácil a esta persona que pues en este momento tiene esta condición. Recordemos que a cualquier niño, en cualquier edad y a cualquier persona se le puede desarrollar la epilepsia. El solo hecho de que tengamos nuestro cerebro, no estamos exentos de que no se desarrolle una epilepsia, ¿cierto? ¿Cómo prevenirlos? Pues hay formas de... Es muy difícil decir que se va a prevenir la epilepsia, pero sí es bueno que, por ejemplo, los niños tengan una buena alimentación. Es bueno que tengan un sueño reparador. Es bueno que si los niños tienen los medicamentos y los medicamentos van a ser tomados en el colegio porque las horas de colegio son extensas, porque la jornada escolar lo amerita y debe de pronto desayunar o almorzar en el colegio, entonces que la profesora o la enfermera se haga cargo de los medicamentos que él debe tomar a los horarios que él debe tomar y generar conciencia en el mismo estudiante. Obviamente lo miraremos por edades, no es lo mismo un niño pequeño que un adolescente, de que debe tomar sus medicamentos a las horas indicadas, que debe pues tener un sueño reparador, empezar a generar como una conciencia en él de su estado y de que sí, tenemos una condición, pero podemos seguir adelante. Aquí yo quisiera empoderar mucho también a los papás, porque son muchos los padres que tienen miedo de mandar a sus hijos al colegio porque ellos le tienen miedo al bullying, a que pues se burlen del niño por un ataque que le dé, a que no sea capaz con sus estudios. No, somos muchas las personas que somos testimonios de vida, que hemos pasado por todas estas etapas y que hoy somos profesionales y que nos ha tocado crisis en público, crisis haciendo una exposición, en clase y que hemos podido seguir adelante.
la invitación es empoderarse primero de la enfermedad, leer sobre la enfermedad, hablar con el neurólogo, que el neurólogo sea claro, tanto con los padres como con el niño. Empoderar al niño de que debe tener una vida educativa normal, que va a salir adelante pese a las crisis convulsivas, sean muchas, sean pocas. ¿Que van a haber dificultades en el camino? Sí, las van a haber y muchas, pero lo más importante es preparar al niño, porque hoy están ustedes padres de familia con ellos, mañana no lo sabemos. Y en caso de que no, tenemos que tener un niño preparado, un niño en lo posible profesional. No todos nacimos para de pronto ser profesionales, ser médicos, abogados, pero sí generar un oficio en él. Todos tenemos capacidades diferentes. Hay niños que nacen con unas capacidades artísticas impresionantes, que pueden generar unos recursos de otra manera, pero lo más importante es que el niño aprenda lo básico. Si no logró de pronto llegar muy alto profesionalmente, no importa, pero sí con lo básico. No los dejen en casa. Ese es un error grandísimo que ustedes están cometiendo. Ustedes, maestros, docentes, cuerpo educativo, ustedes tienen la obligación de abrir los ojos a estos padres de familia que de pronto por su miedo, por los estigmas que rodea esta sociedad, no mandan a estos niños al colegio. Ustedes, maestros, están en la obligación de educarse, de prepararse y de tener un manejo para estos niños, para que estos niños se eduquen y el día de mañana sean personas que generen a la sociedad un aporte, desde lo mínimo, desde lo que sepan. Todos nacimos con un conocimiento básico. Todo lo que nosotros somos debemos aportarlo. Es importante acá la comunicación. La comunicación es lo más importante en este medio, y es la comunicación que tenemos con el médico, los padres de familia y los docentes o el cuerpo colegiado. Es importante que haya una articulación de esas tres personas. Si es necesario que el neurólogo vaya al colegio o haga un reporte, pues lo tenemos que hacer. Si tenemos que integrar al neurólogo para que el aprendizaje del niño sea cada vez más próspero, para que el avance, si necesitamos de unas clases particulares o de unos talleres extras que los padres puedan desarrollar en casa, pues hay que hacerlo, porque hay que ayudar a que este niño sea una persona de provecho más adelante. Encontramos muchos niños, e incluso en la fundación los tenemos, que no saben ni leer ni escribir por el miedo de los padres de llevarlos a una institución y decir, es que se burlan de él, es que le puede dar una crisis. No, o sea, tenemos que articularnos. Tenemos el colegio, las instituciones educativas tienen que empoderarse de que esto es una realidad, de que ustedes son el apoyo no solo de los padres, sino de los niños, y que ustedes tienen una obligación con la sociedad de responsabilidad social, de que ustedes saben que no pueden sacar a estos niños y que son ustedes el apoyo, el sostén más grande que tienen estos niños para sacarlos adelante. Entonces acá la comunicación es vital para que empoderemos a estos niños y que salgan adelante. Si su desempeño en la escuela vemos que es un poco bajito, es normal porque esta condición puede generar cuestiones en el aprendizaje, dificultades en el aprendizaje, y es ahí donde debemos a veces recurrir a otros profesionales de la salud que nos van a guiar y que nos van a ayudar a que este niño tenga pues otro tipo de aprendizajes. No todos aprendemos de la misma manera, no todos nacimos para ser tan ágiles en algunas áreas. Entonces es allí donde tenemos que identificar cuáles son las fortalezas de este niño, cuáles son las habilidades, en qué campo es más hábil, qué materias o qué asignaturas le es un poquito más fácil
el encajar, y de pronto esas en las que él no es tan hábil, entonces ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Con paciencia, con talleres externos en casa, pero no forzándolos, porque no todos tenemos las mismas habilidades y tenemos que reconocer que estamos en otra era, que estamos en un mundo más inclusivo, más incluyente, donde tenemos que determinar cuáles son esas fortalezas de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y cómo vamos a mirar que ellos salgan avantes a todo esto. Otra cosa muy importante es la sobreprotección. Papás, ustedes que nos escuchan, no es bueno la sobreprotección. Cuando sobreprotegemos al niño, lo llenamos de miedo, de angustia, de ansiedad, de no voy a ser capaz, de no salir adelante. En este momento la sobreprotección, sabemos que lo hacen desde solamente porque dicen que los quieren, y seguramente sí, pero para ellos no es buena, porque más adelante vas a formar un hombre o una mujer insegura, llena de temores, de miedos. Para tomar decisiones no va a ser muy hábil, va a buscar la aprobación de todo, no va a estar seguro nunca de tomar una decisión acertada en su vida. Podemos frustrar de pronto a esa persona más adelante para que haga un proyecto de vida. Una persona con epilepsia tiene todas las herramientas para hacer un proyecto de vida. Entonces, papás, yo pienso que lo importante acá es educarnos. Necesitamos que ustedes sean los motores, y ustedes, profesores, docentes que están allá en las aulas de clase, sean también esos promotores para que esta persona tenga un proyecto de vida exitoso, que por encima de muchos no, de no se puede, de esas palabras negativas, él puede hacerlo. Son muchos los testimonios de vida que hemos encontrado, son muchas las personas exitosas con esta condición que han salido adelante. Y por último, de pronto hacer la invitación más que todo a las instituciones de salud, para que de pronto nos conecten con la fundación. Bueno, nosotros estamos aquí ubicados en Medellín, pero nosotros les podemos hacer ese acompañamiento para esos alumnos que ustedes de pronto tienen en el colegio, que se les desarrolló este episodio, y si así no lo tengan, nosotros damos las capacitaciones para tener unos primeros auxilios en epilepsia. Esto no solamente le da a los niños, le puede dar a un docente, le puede dar a una directiva. Nosotros necesitamos conocer un poquito más, romper los estigmas que rodean la epilepsia, todos estos mitos, y empezar a ser más incluyentes, a ver esta condición con más naturalidad, ser más solidarios con ella. Son muchos los niños que se quedan en casa, muchos los papás que están llenos de miedos, y también ellos de que no los mandan a estudiar. Todos tenemos derecho a ser incluidos en una sociedad desde todo punto de vista, y la educación es el arma más grande que tenemos para poder desmitificar la epilepsia, que es la misión más grande que tiene la fundación. Ayúdanos desde tú, docente, que de pronto no me escuchas, o institución privada, pública. Estamos para apoyarlos, estamos para que ustedes sean el apoyo más grande para sus estudiantes. Entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Renacer con Amor, en YouTube Fundación Renacer con Amor, en Instagram Renacer con Amor, y nuestro número de contacto 312-788-4500, donde encontrarán toda la información. En nuestra página también van a encontrar todos los programas misionales a los que nosotros damos proyectos, y resolver tantas dudas. Muchas gracias.